Estimados amigos del programa El Mecanismo del Éxito, estamos empezando un programa más de la segunda temporada del programa y en este caso tengo el agrado de presentar a José Carlos Machicao Valencia, un colega a quien conozco de muchos años y que vamos a tratar con él el tema que dice impactos de la inteligencia artificial en la formación profesional. Este es un tema sumamente interesante y he leído sus publicaciones de José Carlos. Es por esa razón que lo invité a esta versión del programa del día 16 de noviembre, día sábado, lo vemos a partir de las 11 de la mañana. Lo primero que quiero hacer, José, bienvenido, pero quiero leer tu hoja de vida, por favor. La hoja de vida de José Carlos Machicao Valencia es la siguiente. Ingeniero en inteligencia artificial, 25 años de experiencia laboral y docente, experto en modelamiento complejo con algoritmos para variables productivas, gestión y procesamiento del lenguaje natural, gerente y fundador de Gestión Dinámica, docencia en inteligencia artificial y ciencia de datos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Continental y la Continental University of Florida, por 10 años. Especialista en temas de aplicación de la ciencia cognitiva a la inteligencia artificial, especializaciones en ciencia cognitiva en IA en la Universidad de Colorado Boulder e inteligencia artificial para salud en Stanford University y algoritmo de IA en Google Cloud o plataforma. Es PMP certificado por el PMI por 20 años, magíster en energía, Universidad de Wales de UK y está graduado como ingeniero mecánico en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, tengo mucho agrado, nuevamente repito, de estar con José Carlos. Y lo primero que quiero decirte, José Carlos, es, por favor, para todas las personas que nos ven, ¿cómo surgió en ti como profesional el hecho de meterte al tema de inteligencia artificial así como de lleno, por favor? Es lo primero que quiero que tú nos expreses a todos la razón por las cuales tú decidiste entrar en esta parte. Bueno, el origen que yo tengo, digamos, de formación profesional es ingeniería mecánica y la ingeniería mecánica, lejos de lo que a veces mucho se piensa, en realidad es casi puramente modelamiento. En ingeniería le llamamos diseño, pero en realidad es modelamiento, es decir, uno modela mecanismos, uno modela piezas, modela ecuaciones, modela comportamientos básicamente de las máquinas, pero digamos, creo que los orígenes del interés en el modelamiento surgieron definitivamente en la ingeniería, por no ir más atrás a la infancia y a la época escolar, pero digamos, eso se fue fortaleciendo porque, digamos, las vicisitudes del país después me hicieron trasladarme al tema de gestión y nuevamente dentro de la gestión, si bien hay muchas cosas, ¿no? Hay supervisión, hay diseño de indicadores, etcétera, pero nuevamente mi inquietud fue particularmente modelar, ¿no? Es decir, estructurar conceptos, buscar alineamientos, buscar consistencia, ¿no? Que es uno de los temas de investigación que tengo ahora. Y entonces, cuando uno busca consistencia de cualquier modelo, ¿no? Lo que hace es tratar de que coincida con la realidad, es decir, que no se aleje de la realidad, ¿no? Cualquier modelo, he estado en gestión pública, he estado en gestión de proyectos, etcétera. Y entonces esa búsqueda de que coincida con la realidad, digamos, me hizo dar cuenta que es imposible hacer un modelo que no sea al menos un poquito complejo, ¿no? Entonces, eso es lo que me hizo volver a las matemáticas, volver a la dinámica de sistemas, a la teoría de redes, y he estado buscando de qué manera aproximarme a la realidad en los modelos que me encargaban, ¿no? Y eso es lo que poco a poco, digamos, me hizo reencontrar con los algoritmos y me hizo descubrir, digamos, una técnica o una tecnología que era capaz de manejar los niveles de complejidad que la realidad me exigía, ¿no? De lo contrario, la otra alternativa era dejar mis modelos en los estantes
entidades públicas, en los estantes de las entidades privadas, y que no sirvieran, ¿no? Entonces, todo eso me llevó a, digamos, apostar por el dinamismo, la complejidad, la incertidumbre como elementos del modelamiento y no como enemigos del modelamiento. Y bueno, la tecnología que mejor se adapta a esa exigencia es la inteligencia artificial y tuve la suerte de irla descubriendo. Y después ya, bueno, hace 6 años ya creo que se ha ido fortaleciendo y ahora ya está en su boom, ¿no? Oye, Pero esa José, fue mi ruta. correcto. Mira, qué interesante tus expresiones. Yo también soy ingeniero mecánico y evidentemente, digamos, lo que para muchas personas la incertidumbre, vamos a llamarle que no es un buen amigo, justamente para los que trabajan en modelos, más bien la incertidumbre es justamente el elemento que nos permite lograr validar los modelos respecto de lo que es la realidad. Y ahí viene la complejidad y ahí viene una serie de estudios que se dan, ¿no? Qué interesante lo que nos acabas de informar. Ahora, dentro de esto, de lo que acabas de decir, y yendo al tema, digamos, el impacto de la inteligencia en la formación profesional. La pregunta que te hago acá, José, es muy importante porque yo soy profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería y estoy metido también en el modelamiento, incluso mi tesis doctoral del CAE es la aplicación del pensamiento complejo a las políticas públicas en educación. Entonces, el primer tema que yo veo es el siguiente. ¿Cómo estás viendo la formación que se está dando en el país en relación justamente a este tema? Es decir, lograr utilizar la inteligencia artificial para la parte del modelamiento, que es el tema sumamente complejo y que un país lo necesita, porque el crecimiento, lo que es innovación, lo que es el modelamiento de la economía, de innovación, todo se debe basar en modelos. Y para esto, evidentemente, lo que tú estás diciendo es un tema clave. La pregunta es, ¿cómo ves tú la formación que se está dando en este momento, ahora, 2024, en relación a lo que estás expresando y que yo estoy plenamente de acuerdo? Bueno, nuevamente creo que el factor clave es la realidad, ¿no? O sea, la realidad lo que te presenta son sistemas complejos, o sea, mucho más complejos que los modelos que puede diseñar la inteligencia artificial o nosotros, ¿no? Pero ahí hay un factor clave que es, digamos, la tolerancia del ser humano, o más diría yo, la capacidad del ser humano, incluso en grupos, para llegar a niveles de complejidad muy altos, es muy básica, ¿no? Es decir, nosotros en 10 segundos logramos memorizar solamente 7 elementos, 7 números, 7 elementos. Entonces, la capacidad del ser humano para abordar una complejidad muy grande es inviable, ¿no? Entonces, en realidad la inteligencia artificial, más que un surgimiento casual, ¿no? Digamos, de una tecnología que se ha hecho, ha cobrado fama, digamos, que creo que es una hipótesis falsa, ¿no? O por lo menos no precisa, ¿no? Lejos de eso, creo que al contrario, la sociedad humana es, ha exigido la creación de alguna tecnología que le ayude a gestionar la complejidad y la incertidumbre, ¿no? Entonces, digamos, el ser humano, al no ser capaz de, digamos, manejar grandes burocracias como los impuestos o la gestión sanitaria o la medicina o la salud pública, qué sé yo, entonces exige, ¿no? De los creadores tecnológicos que finalmente lleguen a una posibilidad que era una fantasía que ya estaba en la ciencia ficción por mucho tiempo y eso era una expresión de que la gente lo necesita, ¿no? Entonces creo que ahí, por ejemplo, hay un factor inverso que es muy importante para reflexionar acerca de la formación, porque, digamos, la formación está basada en modelos que se trata de concebirlos como estáticos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nos han formado a nosotros como ingenieros mecánicos, nos han dicho que hay determinadas metodologías y que las fórmulas y las ecuaciones son sagradas y que, digamos, tal hipótesis física es totalmente
exacta, ¿no? Y cosas que en la realidad se demuestran lejos de la realidad, ¿no? En realidad nos damos cuenta en campo que la realidad es mucho más compleja, ¿no? O sea, tú has estado instalando sistemas de tuberías, por ejemplo, en las que nosotros pensábamos que era cuestión de dibujarlas bien en el plano, pero de pronto nos encontramos con mafias que se roban el gas, con sismos que te destruyen los anclajes o vibraciones que te causan resonancia. O sea, la realidad es mucho más compleja que los modelos, ¿no es cierto?, que logramos hacer, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que la inteligencia artificial es un grito de auxilio de parte de la sociedad para poder por lo menos llegar a un nivel más próximo a la realidad en los modelos, ¿no? Y entonces, Sí. ya yendo directo a tu pregunta, porque era necesario visitar esos conceptos, pero digamos, yendo directo a tu pregunta, creo que la formación, digamos, va a tener que cambiar fuertemente si es que queremos ser consistentes con ese auxilio que casi de manera silenciosa hemos pedido como sociedad, ¿no? Entonces, la formación universitaria, la formación profesional, en realidad debe abandonar las apuestas por los modelos estáticos y debe dar la bienvenida a la capacidad, independientemente de que venga o no de la inteligencia artificial, puede venir de otros modelos matemáticos, puede venir de cualquier fuente, pero digamos, tiene que apostar por aproximarse a la realidad. Creo que ese es el factor clave, ¿no? Y creo que ahorita la formación está fuertemente lejos de la realidad. Qué bueno, mira, ¿sabes qué? Quiero tomar un tema que para el Perú ha representado vamos a llamarle una hecatombe, una cosa tan grande como es el tratamiento del COVID, que tú y todos lo conocen, todas nuestras personas que nos ven en el programa. El Perú, lamentablemente, en la época del tratamiento del COVID en el Perú, o sea, las estrategias, el modelo diseñado para su tratamiento, lamentablemente los resultados saltan a la vista. El índice de muertos por número de habitantes, el Perú ha sido el más grande del mundo. Entonces, no la cantidad de muertos, en la cantidad de muertos probablemente tenemos menos muertos que otros países, pero el índice de muertos por, vamos a llamar, por 1000 habitantes ha sido el más alto del mundo. Entonces, quiere decir que la estrategia, el modelamiento que se utilizó, la concepción del tratamiento falló. Ese es un ejemplo que tenemos que tomarlo. Y evidentemente, digamos, acá hay un tema muy grande, estimado José Carlos, y yo también soy profesor y estoy justamente muy inquieto con este asunto, que muchos señalan, ¿no? Oye, la inteligencia artificial es el que nos va a quitar los trabajos, el que va a hacer esto, pero la concepción que tú le estás dando, al contrario, dices que la inteligencia artificial es el grito de la sociedad para lograr que los modelos que se utilizan en la formación, en la producción, en el diseño, tengan mayor acercamiento, mayor probabilidad de éxito. Y ahí quiero llegar al punto, estimado José, el diseño de políticas públicas. Ese es un punto, digamos, sumamente interesante porque yo, evidentemente, la guía que tiene ese plan, la nueva guía, la nueva versión, establece unos pasos para diseñar las políticas públicas que nos permiten que un país como el nuestro, cualquier otro, ejerza la gobernanza, ¿no? El poder ejecutivo genera las políticas públicas, pero lo que sería lo más aconsejable es que esas políticas públicas obedezcan a modelos de simulación que tengan todos los ingredientes que les permita acercarse cada vez más un poquito a la realidad. Entonces, ese tema que yo te planteo, es decir, los modelos para políticas públicas que tienen que impactan en la población, uno, y el aspecto del tratamiento del COVID son dos casos concretos. Por supuesto, el COVID ha sido más de 230.000 muertos. Entonces, ¿cuál sería tu opinión? Porque realmente creo yo, José, que había que crear una campaña de ver cómo la formación profesional en el Perú logre ser más efectiva, más cercana a la realidad y lograr el avance que el país necesita en desarrollo económico, para empezar. Por favor, ¿cuáles son tus opiniones al respecto, estimado José?
Bueno, para el COVID, en pandemia, justo en algunos cursos que hicimos de urgencia sobre inteligencia artificial, a pocos meses del inicio de la pandemia, justo la idea que divulgábamos era, digamos, cuando uno, creo que la evidencia está en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando uno se hace una herida, ¿no? Por un raspón con una madera, qué sé yo, nadie, digamos, nada en el cuerpo, digamos, se pone a organizar un alcance de proyecto y un cronograma, ¿no? O sea, no hay nada de eso porque el sistema, digamos, de regeneración de los tejidos del ser humano está preparado para reponer las plaquetas y los glóbulos rojos y todo, ¿no? Y va retejiendo todo desde las venas hasta la piel, etcétera. Entonces, yo creo que hay que aprender mucho de la biología, ¿no? Y entonces lo que creo que ocurrió en el COVID con la población peruana es que simplemente se reveló que el sistema inmunológico de los peruanos era uno de los peores sistemas inmunológicos del mundo, ¿no? Porque no es que, yo creo que no faltó solidaridad, no faltó apuesta científica, no faltó divulgación, creo que hubo esfuerzos bastante interesantes de parte de la gestión pública, pero ya no se podía hacer aquello que se tiene que hacer antes, ¿no? O sea, eso que tienes que construir por 20 años en la salud de un niño y después del adolescente y después, y que se acumule y entonces terminas generando seres humanos con un sistema inmunológico completo, que pueda reaccionar bien frente a los virus y eso es creo lo que nos faltó. En algunos otros países también fue evidente por diversas cosas como los hábitos alimenticios, en algunos países de Europa también se reveló, ¿no? Sobre todo en ciudades específicas que se reveló debilidades del sistema inmunológico. Entonces está casi demostrado científicamente, hay papers que lo han demostrado y creo que ese fue el error y es el error que creo que no deberíamos volver a cometer, pero creo que no, tampoco hemos reaccionado científicamente al respecto, ¿no? Pero creo que respecto al COVID sería, cómo, tú mencionabas la palabra simulación, o sea, ¿cómo podríamos hoy día simular, ¿no es cierto? Digamos, no, incluso con modelos muy sencillos se podría decir, bueno, si estos son, en este escenario, estos son los componentes de la canasta familiar, ¿no es cierto? ¿Cómo resistiríamos una pandemia de acá a 10 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hoy en día, con la data que se tiene y con los modelos de inteligencia artificial, sería muy, muy viable calcular el porcentaje de muertes que habrían. Y eso nos permitiría de repente sustentar las políticas públicas con mucha mayor solidez, ¿no? Rigurosidad y solidez, pero creo que eso implica que alguien crea que eso debe ser así, ¿no? Y creo que bueno, hay diversos mecanismos que más bien están socavando esa convicción de creer en la ciencia, ¿no? Y eso es, digamos, casi la misma respuesta te daría respecto a las políticas públicas en general. Es decir, la razón en el COVID, por ejemplo, por la cual un Estado como el peruano no ha logrado construir poblaciones con el sistema inmunológico suficientemente resistente es porque no hay capacidad de la gestión de la complejidad, digamos, en un territorio que también es difícil, ¿no? O sea, creo que incluso los Apeninos en Italia son más fáciles de gobernar que los Andes y la Amazonía en el Perú. Entonces, es un territorio complejo, es una sociedad compleja. Entonces, creo que cae a pelo, o sea, la inteligencia artificial cae como anillo al dedo a un país como el peruano y creo que sería digamos, la forma de implementar, ¿no? O sea, haciendo modelos, haciendo simulaciones y yo creo que ahí, digamos, ahí tal vez sea ya otro tema, pero hay una discusión muy fuerte en el mundo ahorita sobre
digamos, si eventualmente, y yo sí estoy apostando a eso, la simulación, que es la palabra que tú mismo has usado, pero la simulación debería reemplazar al planeamiento. Mucha gente todavía se aferra al planeamiento como una herramienta de anticipación, con muy buena intención, ¿no? Pero creo que la simulación debe reemplazar al planeamiento, porque el planeamiento es demasiado estático Sí. para el nivel de complejidad de la sociedad, ¿no? Sí, mira, yo estoy de acuerdo con eso que acabas de decir, José, porque el planeamiento, por mejor que se haga, te refleja un escenario del presente, pero con la simulación tú puedes, digamos, a ver en un escenario de juegos de guerra, vamos a decir, ¿qué podría pasar si hago esto? ¿Qué podría pasar si hago lo otro? Entonces, estoy totalmente de acuerdo e incluso yo estaría pensando ya, y por esa razón te invité para esta entrevista y además por el tema, ¿no? Impactos en la formación. Entonces, ese es un punto, yo creo, José, que tenemos que trabajarlo muy seriamente. Yo pensaría, digamos, de que siempre he pensado lo siguiente, de que se necesitan hacer los laboratorios de políticas públicas y justamente basados en modelos de simulación de ver las políticas públicas. Por ejemplo, hay un tema grave para nuestro país que es el siguiente, la anemia. Por ejemplo, de acuerdo a los datos que se tienen en cuanto se refiere a la anemia, hay zonas del país en que la anemia mantiene unos porcentajes elevados y sabemos que la anemia en niños pequeños de 0 a 36 meses lo que te afecta es la sinapsis. Y si te afecta la sinapsis, entonces realmente es gravísimo para nuestro país. Entonces yo estoy convencido, las hipótesis lo muestran y las evidencias en el sentido de que hace falta en el país nuestro generar corrientes de formación de un nivel mucho más elevado con las tecnologías últimas que se tienen ahora con mayor acceso, pero la pregunta es, ¿quién da el primer paso, José? Hmm. Sí, ahí yo creo que también ya tenemos, digamos, experiencias históricas en muchos países y, digamos, creo que los países que han logrado tener mejores políticas públicas son los que han apostado a darles dos atributos importantes, ¿no? Que, que esas políticas públicas se generen a partir de mecanismos casi biológicos, o sea, y que vayan de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, porque, digamos, nuevamente vuelvo a poner el mismo ejemplo del corte de la piel y el sangrado y el cicatrizado, ¿no? Es exactamente eso lo que hay que lograr con las poblaciones, es decir, Claro, que no dependan la capacidad de reacción, de resiliencia, de robustez, de regeneración de una sociedad, no puede depender de los actores políticos. Los actores políticos tendrían que ser solamente tangenciales para hacer pequeños ajustes, ¿no? La población no debería depender ni siquiera de un sistema político, sino debería depender de un sistema autónomo que digamos, se, tenga una altísima capacidad de regeneración, ¿no? por Eh, supuesto. y eso es lo que creo digamos, le ha dado resultado a Noruega, a un poquito a Japón, a Nueva Zelanda en su mejor época. Creo que es eso lo que le da fortaleza a una población, ¿no? Entonces, claro, no es que deba eliminarse el sistema político, sino que el sistema político simplemente debe garantizar que esos mecanismos de creación de la capacidad regenerativa de la sociedad se mantengan activos, tengan Claro, ajustes, etcétera, y por supuesto con diferentes enfoques. Creo que se puede seguir manteniendo la competencia política y todo, pero no deberían mezclarse los planos. Y creo que el gran problema que tenemos en el Perú es que en muchos países, y creo que en más países ahora, incluso en Estados Unidos, creo que está ocurriendo algo similar. Entonces, en donde ya digamos, el albur, ¿no? La aleatoriedad del turno político empiezan a influir en esta capacidad
autónoma de la población, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer factor, y el otro factor es que se tiene que aceptar que esa capacidad autorregenerativa de la sociedad sea dinámica, es decir, que no necesitemos que una política esté escrita en un papel, sino que más bien sea un modelo, ¿no? O sea, Yes. precisamente un modelo dinámico, y nosotros lo que tendríamos que hacer es gobernar un poco que ese modelo dinámico esté muy próximo a su desempeño óptimo, ¿no? Eso creo que sí, la ingeniería y la gestión pública profesional creo que deberían formarse para eso, ¿no? Sí, mira, esos aspectos que estamos conversando, José, yo no quisiera que quede el día de hoy, sábado 16 de noviembre, que quede solamente en una conversación. Yo te pido, José, que hagamos los esfuerzos por tu parte, mi parte y las personas que quieran sumarse a este esfuerzo de generar una investigación, un proyecto de investigación científica que permita lograr por etapas lo que se acaba de conversar. Porque estoy convencido de que yo, por ejemplo, veo el tema siguiente. Voy a hacer un ejemplo quizás simbólico, pero real, me da la impresión. Si tú o te pones a observar las hormigas, diría yo que es una sociedad que se mantiene en el tiempo, porque evidentemente las hormigas, yo los veo, ¿no? En diversos sitios, se organizan de tal manera que responden a todos los efectos que se dan y se mantienen y viven por más, digamos, cambios que se den sobre esto. Entonces, evidentemente la población no podemos esperar lo que tú señalas, ¿no? No podemos esperar gobernantes que nos digan qué tenemos que hacer y gobernantes que nos digan esto no tienes que hacer, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto sí tienes que hacer. No, lo que hay que hacer es que justamente la gobernanza permita lograr que las capacidades de las personas puedan ser de tal manera que se autogobiernen y solamente así lograremos, yo creo, un crecimiento sano. Tú has tocado 3 países, has dicho Noruega, Nueva Zelanda y Japón. Y justamente Noruega es el país número 1 en el índice de progreso social. Y por supuesto también Nueva Zelanda también está en estos países son los que tienen el mejor índice de progreso social, que es un índice, no sé si estás al tanto de ese índice, pero que mide 63 indicadores, que es muchísimo mejor al PBI. Y entonces el índice de progreso social mide pues una serie de temas que te demuestra que una sociedad tiene un desarrollo pleno, completo, integral. Y en ese índice el Perú está pues en la posición 71, 72 y evidentemente estamos con problemas. Y justamente lo que requerimos es, claramente esto nos está llevando a una hipótesis que casi, casi ya está demostrada por evidencias, es que la educación es el factor clave justamente para lograr desarrollo futuro. Entonces, ¿cómo, digamos, podríamos ir centrando, José, con los aspectos que acabamos de ir conversando, este punto? ¿Qué pasos podríamos hacer para lograr generar un proyecto de investigación que yo creo que podemos hablar con alguna entidad a que asimile esto? Yo después te voy a comentar otra cosa, después terminemos la entrevista, te digo, pero ¿cómo lo ves tú este asunto y qué paso deberíamos dar, estimado José? Bueno, gran parte del sustento científico, afortunadamente, sí está avanzando, ¿no? O sea, digamos, los premios Nobel recientes en economía, el de Thaler, el último premio Nobel, lo que han hecho básicamente es sustentar científicamente que las inconsistencias de ese tejido social, de ese tejido autorregenerativo de la sociedad, es lo fundamental, ¿no? Entonces creo que ahí hay grandes avances que creo que hay que aprovechar. Este, pero claro, yo creo que sí, lo que tú propones, o me parece que estás proponiendo, que es el juntar voces, juntar profesionales, porque algo que sí
es imposible, digamos, que una sola persona o que Sí, pocas personas lleven sobre los hombros una tarea tan grande, ¿no? Entonces creo que sí, una de las tareas claves es divulgar, y creo que una de las formas más prácticas de hoy en día para divulgar ideas complejas es precisamente la simulación, o sea, modelos de simulación, ¿no? Entonces, creo que ahora, digamos, creo que habría que expandir esos modelos. Yo con Eduardo Segarra, por ejemplo, hace 2 años publicamos un modelo que hicimos con una red neuronal sobre... Eduardo tenía acceso a 30 años de comportamiento del mercado de la papa blanca, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue meter toda esa data a una red neuronal, pero lejos de, digamos, el modelo técnicamente lo que hacía era predecir el precio de la papa, ¿no? Pero lejos de convertirlo en un modelo de predicción del precio, lo que más nos interesó fue analizar el comportamiento versus los eventos económicos que habían ocurrido en esos 30 años, ¿no? Entonces, creo que esa es la riqueza que, o sea, lo que pasa es que en el Perú creo que a veces esperamos que llegue algún gestor público formado en el London School of Economics o en el MIT o en Stanford y que nos ilumine con sí, algún modelo mágico, y creo que no, ¿no? O sea, creo que lo que hay que hacer es aprovechar nuestra data, este, hacer observaciones y hacer muchísimos modelos de simulación y luego hacer síntesis, porque ningún gestor público va a ser capaz de, digamos, reunir toda esa complejidad de manera humana, ¿no? Entonces ya creo que debemos renunciar a que una sola persona, un solo grupo no pueda hacer esta debemos. interpretación, y debemos, digamos, con ciertas precauciones de hacer algoritmos gobernables, ¿no? Pero creo que sí debemos acceder rápidamente a esas simulaciones, ¿no? Entonces creo que esas simulaciones lo que van a tener como efecto es convencer a las personas, primero a las personas más capaces de entender, y ahí en más capaces también tenemos que aprender, creo, a no hacer así como tú muy bien has sugerido, digamos, no quedarnos en indicadores como el PBI, sino cambiar a indicadores de mayor impacto real, ¿no? Mayor impacto asociado al comportamiento biológico de las sociedades, ¿no? Así Entonces, es. eso me parece que, digamos, lo que entre los más capaces que pueden entender la complejidad, no necesariamente están, como haciendo la analogía con el PBI, no necesariamente están los PhDs o digamos, los más capacitados o certificados, ¿no? Sino los que más experiencia y más proximidad tienen con la realidad. Y ahí creo que además de aceptar estos atributos de complejidad alta, creo que nos resolvería el problema de la multiculturalidad y nos permitiría integrar a diversas culturas, que es en lo que más rico probablemente sea el Perú, ¿no? Al mismo tiempo que tiene Claro. debilidades tan grandes, tiene una enorme fortaleza que es la biodiversidad y la diversidad cultural. Entonces, como que creo que el cierre redondo de una campaña, como tú bien sugieres, que permita a través de simulaciones convencer a las personas que más próximas están a la realidad, creo que cultivaría una convicción un poco más divulgada, y entonces permitiría mecanismos mucho más realistas de construir esa capacidad autorregenerativa de la sociedad, ¿no? Sí. José, ¿sabes? Mira, lo que estamos conversando, yo lo quiero llevar a otro tema con la idea un poco de enriquecer este diálogo, esta conversación que va a ser vista por muchas personas en el sentido siguiente. Decimos mucho que en el Perú somos bastante burocráticos. ¿Y eso qué significa?
que se hacen documentos, se hacen permisos y todo, pero lo que pasa es que toda esa data no se está utilizando como parte de lo que es un concepto tan simple, ¿no? La gestión del conocimiento. Entonces, evidentemente que tenemos la información, tenemos los datos, pero están desperdigados sin poder aplicar el modelo de gestión del conocimiento y que justamente, basado en lo que usted ha dicho, de que utilizaron este modelo con redes neuronales de 30 años, igualmente sacar el comportamiento. Entonces, mira, yo lo que creo que debemos, digamos, establecer eh, una acción que por lo menos empecemos. José Carlos Machicao, Rubén Gómez Sánchez, y comenzar a generar conversaciones, porque evidentemente, si nosotros no logramos esto, y además, fíjate, el Perú tiene varias peculiaridades como país, lo que tú has dicho, ¿no? Somos multiculturales, o sea, somos muchos países por la forma, el comportamiento de la zona donde nacimos. Uno, tenemos una biodiversidad que es mucho más grande que otros países. Tenemos materia prima en grandes cantidades y exportamos y todo, solamente con el hecho de la data de lo que se exporta en minerales, podríamos hacer cuánto dinero se está yendo y cuánto podríamos, aplicando otro índice, el índice de complejidad económica, otro desarrollo por Massachusetts. Entonces, evidentemente yo creo que acá se está generando, José Carlos, una serie de proyectos de investigación que podían dar lugar a generar un grupo de trabajo importante, pero que empiece a hacer este trabajo. Y eso es el tema, impacto de la inteligencia artificial en la formación profesional. Entonces, con la intención de ir centrando a conclusiones, ¿cómo más o menos tú ves este asunto? Porque este es un proyecto que sí le podemos dar un alcance, sí le podemos dar un tiempo, un costo, calidad y riesgos además para comenzar a trabajar este grupo de trabajo de investigación. ¿Cómo va a ir? Me gustaría mucho tu opinión, estimado José Carlos. Bueno, no, nunca hay una solución única, ¿no? Pero digamos, creo que una de las claves sería el factor de convicción de un grupo inercial, ¿no? O sea, creo que podría ser un grupo de investigación, pero creo que el objetivo tendría que ser ponerlo al alcance de personas clave en, no necesariamente en puestos de la jerarquía actual, ¿no? Sino de repente en lugares de alto alcance, ¿no? O sea, gente que pueda aplicarlo en agricultura, que pueda aplicarlo en la misma, en el mismo campo educativo, pero digamos, divulgar una idea con cierta capacidad de convicción. O sea, si hay algo, una cosa que creo que Yuval Harari ha escrito con bastante atino, que es, la gente no, usualmente no se mueve por, digamos, por cuestiones muy concretas, sino por, él le llama ficciones movilizadoras, ¿no? Entonces, si digamos hasta ahora tenemos una ficción movilizadora que es que la solución va a venir de elegir un grupo político cada 5 años, que lamentablemente es digamos, lo que moviliza al electorado y qué sé yo, lo que habría que hacer es reemplazarlo por una, digamos, alguna investigación que demuestre que es mucho más importante tener de repente una ficción movilizadora un poco más sofisticada, que es el hacer que la sociedad sea autorregenerativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo se aplicaría a diversos campos? A la medicina, a la salud pública, a la agricultura, a la educación. Entonces, creo que ese sería una colección, por ejemplo, de investigaciones que sería muy interesante implementar cada grupo de profesionales en su campo, pero si esas investigaciones pueden tener algún nivel de contacto, ¿no? Entonces, creo que se armaría una red de investigaciones que de repente ni siquiera estén, digamos, muy certificadas en revistas muy, de muy alto ranking, sino que
sobre todo tengan vinculaciones entre estas investigaciones. O sea, si pueden publicarse en revistas de alto ranking, perfecto, mucho mejor, ¿no? Pero creo que eso no es lo importante porque a veces el Concitec le da mucho más valor no sé, a la fotografía, al ranking, y creo que estamos yendo mal por ahí, ¿no? Porque creo que el intercambio de ideas es mucho más potente que la acreditación y la formalización, ¿no? Por lo menos en países como el nuestro, ¿no? Entonces, creo que habría que formalizar un poco esa nueva ficción movilizadora, más sofisticada, más próxima a la realidad, de carácter más biológico, ¿no? Y creo que con eso, digamos, divulgándolo entre gente que lo va a encontrar familiar, es decir, una asociación agrícola que haya experimentado todas las vicisitudes de sacar adelante un cultivo en terrenos difíciles en el Perú, va a coger ese modelamiento con mucha mayor afinidad que una política que proviene de un ministerio de Agricultura que está hecha en un escritorio, ¿no? Entonces, creo que ese sería el mecanismo de divulgación y con eso también se empezaría a generar data de éxitos, ¿no? O sea, digamos, habría mucha mayor evidencia de que esa nueva ficción movilizadora sofisticada está funcionando mejor que otros mecanismos más tradicionales, ¿no? Fíjate, José, en la Universidad de Ingeniería se está formando un grupo, hay grupos de investigación en este momento, ¿no? Como en toda universidad, pero en la Universidad de Ingeniería se está formando un grupo de complejidad, o sea, la parte de complejidad, que justamente está en esta parte. Entonces yo voy a conversar con la persona que está liderando este grupo de investigación y además que soy parte del grupo de investigación y podamos de repente ya dar el primer paso en el sentido de poder registrar este proyecto, esta idea que estamos planteando como parte de un proyecto de investigación científica en ese grupo de trabajo. Entonces, ahí sería el, digamos así, el punto inicial porque estoy de acuerdo contigo. Lo que tenemos que ahora es, digamos así, lograr una masa crítica de personas que tengan interés y que nos mueva ese factor de convicción que es, no hay otra manera de lograr desarrollo país sino generando grupos humanos y redes, redes que se comiencen a organizar y elegir ciertas líneas de investigación que son claves. Por ejemplo, mucho se está hablando y lo que está pasando ahorita en Piura, ¿no? Es el conocimiento público, la falta de agua potable. Y en estas zonas, y quizás en otras cercanas ya, se siembra, por ejemplo, arroz, donde tiene un consumo de agua enorme. Y sabemos que el consumo de agua, de mucha agua en la tierra de cultivo, luego genera un proceso de la salinización. Entonces, que al final la tierra queda inutilizada. Entonces, esos temas que son fuertemente necesarios para nuestro país, tenemos que ver la data y tenemos que ver. Y yo creo que podríamos a lo mejor hasta empezar por ese lado porque tenemos que lograr, como bien lo dices tú y todo el mundo lo dice, ¿no? Oye, necesitamos hacer un proyecto de investigación que marque un éxito. Y podríamos lograr eso, yo diría, a lo mejor en tiempo no muy largo. Entonces yo te propongo eso, José, voy a conversar con la persona que lidera este grupo de investigación y podamos empezar en ese grupo de investigación y registrar un proyecto de repente en la UNI, de tal manera que logremos ahí comenzar a trabajar y por supuesto de repente ir creciendo poco a poco. Pero si no lo hacemos, no estamos marcando el concepto de la perspectiva, estimado José. Es decir, queremos un escenario del Perú al 2050, pero que debemos tomar decisiones hoy que permitan llegar a ese escenario. Entonces, tratando de ver tus opiniones un poco, tratando de cerrar esta entrevista que, para mi modo de ver, ha sido muy interesante por los temas que estamos conversando, ¿cómo más o menos tú empezarías a catalizar ya las ideas finales de la entrevista y de esta acción que te estoy proponiendo, estimado José? Bueno, yo creo que digamos, cualquier acción que se haga que vaya más próxima a la realidad
creo que ya es valiosa, ¿no? O sea, digamos, para mí el mayor jurado, después del aprendizaje que he hecho ya en varias décadas, es la realidad. Es decir, la realidad es la mayor referencia que podemos tener, y si cualquier acción que podamos hacer que pueda generar evidencia en la realidad, que pueda aproximarse a la realidad, y mejor aún si se hace en una red de éxitos entrelazados, no importa qué tan pequeña sea, no importa qué tan inicial o qué tan sesgada una especialidad esté, pero creo que va a ir generando más convicciones, ¿no? Y tiene que ir más o menos así de abajo hacia arriba. Y luego ya toda la jerarquía, digamos, burocrática, se va a alinear porque, digamos, todos los mecanismos formales que tenemos hoy en día, que han sido creados cientos de años atrás, están preparados para recibir inputs, ¿no? No para generar inputs, ¿no? Entonces, yo creo que si alguien genera esos inputs a través de estas evidencias, entonces simplemente los mecanismos formales van a tener que seguir a esas evidencias, y ya no va a ser un problema, digamos, ya se turnarán los grupos políticos, los grupos de funcionarios y los ejecutores de la formalidad, simplemente van a tener que seguir, Acogerse. alinearse a la evidencia de la realidad, ¿no? Entonces, Sí, creo que no es nada, digamos, creo que nuevamente para mí la mayor evidencia son los mecanismos biológicos, pero también hay experiencias interesantes en países que sí han logrado hacer esto, y que aún digamos, con retos muy fuertes, están logrando mantener la estabilidad. Así que creo que hay suficiente compañía también, como tampoco estamos solos para hacer eso, y correcto, creo que sí correcto. es Mira, y acá totalmente viene un viable. tema, ¿cómo no, José? Acá hay un tema que es importante con la idea de ir cerrando un norte que nos marque la ruta, es la siguiente. Y yo estoy dictando en este momento en el posgrado de acá en Civiles el curso de gestión de proyectos de investigación y desarrollo. Entonces, lo que sí quiero, mi punto de vista es que los proyectos, la investigación científica necesita, vamos a decir, el entorno de la gestión de proyectos, porque nos permite marcar el paso de inicio a fin, nos permite lograr el objetivo, nos permite lograr metas, hitos. Entonces, me gustaría mucho, digamos que si tú muestras que estás de acuerdo, José, que la investigación científica es una aplicación muy fuerte en la gestión de proyectos y, por supuesto, con la idea de lograr las metas. Entonces, ¿cómo opes ese punto para, ya estamos cerrando el programa y luego hacemos un mensaje final, pero ¿cuál es tu opinión sobre la aplicación de la gestión de proyectos a la investigación científica? Sí, yo creo que la gestión de proyectos es enormemente valiosa, pero creo que necesita también, como todo, una actualización, y creo que donde ha fallado es nuevamente en la rigidez del alcance, ¿no? Entonces, digamos, cuando simplemente lo que habría que cambiar sería el enfoque de cómo definir metas, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a definir metas estáticas, y creo que las metas tienen que ser dinámicas, tienen que ser adaptables, tienen que ser complejas. Y yo, el ejemplo que siempre les pongo a mis alumnos es: si ustedes quieren cocinar un plato, sería imposible cocinarlo bien si solamente ponen temperatura en un punto de la olla, ¿no? O sea, sería imposible. Entonces, igualito, si ustedes quieren hacer un buen proyecto, es imposible que solamente le den un alcance fijo a un proyecto, ¿no? Entonces, si nosotros actualizamos digamos, las definiciones más esenciales vinculadas justamente a complejidad, incertidumbre, a autorregeneración de los sistemas. Entonces, la gestión de proyectos simplemente
va, va a actuar, simplemente con nuevas definiciones, con definiciones más sistémicas, y sin duda es una herramienta importantísima para poder modelar, ¿no? Conforme. Bien, José, entonces hemos llegado a nuestro término del programa del día de hoy, sábado 16 de noviembre, y me gustaría a ti, ¿cuáles serían tus reflexiones finales para las personas que nos van a ver en el Perú y fuera del país? ¿Cuáles serían esas reflexiones finales sobre el tema que hemos tratado el día de hoy, José? Yo creo que invitarlos a que se animen a no, digamos, aferrarse a los modelos formales que fueron definidos hace muchas décadas o hace muchos siglos, sino que se animen a que hoy en día que existen las herramientas, una de las cuales es la inteligencia artificial, se animen a modelar el mundo, a modelar sus profesiones, a modelar sus carreras, sus puestos laborales, su contacto y sus vinculaciones con el resto de profesionales, que se animen a modelarlo con la ayuda de herramientas que les permitan gobernar la complejidad, la incertidumbre, que no le tengan miedo a la complejidad, a la incertidumbre, a la capacidad de adaptación, que no le tengan miedo a la velocidad de cambio del conocimiento y que se animen a hacerlo desde su experiencia personal, que hoy en día más que en décadas pasadas, la experiencia de campo, la experiencia de contacto con la realidad va a ser mucho y cada vez más importante, por lo tanto, no se necesita manejar la parafernalia matemática, que de eso ya se van a encargar los algoritmos, sino sobre todo el contacto con la realidad. Entonces, que se animen a sumarse a esta construcción de autorregeneración de la sociedad. Eso, qué bueno, mira, yo también voy a dar mis palabras finales, pero realmente me siento muy satisfecho por esta entrevista de hoy sábado 16 de noviembre y considero claramente que esta entrevista va a dar pie a una serie de acciones que tenemos que asumirlas de manera comprometida, estimado José. Muchísimas gracias por tu entrevista y más bien las disculpas del caso que la semana pasada no pudimos concretarla. Entonces, te agradezco, José, estamos en contacto y vamos a seguir trabajando. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes. Ok. Entonces, Omar, por favor, danos la pauta de cierre.